que el peronismo se está reconstruyendo y el radicalismo se está demoliendo, por decirlo de alguna forma. Y yo creo que no es tan así, no es tan simple el análisis. Claro, él tiene otro elemento, se maneja con otro tipo de información, pero uno en la vida real está viendo de que los partidos tradicionales creo que han colapsado, ¿no? Sí. Y han colapsado por una manera de ejercer la praxis política que ha llevado a que cada partido sea un coto de casa de familias enteras y se van turnando en los cargos. Y bueno, esto nos lleva a esta situación de desahucio intelectual que tienen mucha gente que militaba en alguno de los partidos y que hoy día ve que no se trata ni de principios, ni de doctrina, ni de aplicaciones prácticas de una determinada línea política, sino de ocupar los cargos. Y ocupar los cargos hace de que se produzca una mixtura que es bastante colorida para su estudio sociológico y politicológico, pero para la gente esta mixtura le ha llevado de fracaso en fracaso, y lo peor es que ha transformado a la Argentina en su conjunto en algo que técnicamente se llama Estado fallido. Nosotros vivimos en perpetuo concurso preventivo de acreedores. El Estado es rico para cobrar y no le paga un mango a nadie ni partido por la mitad, salvo que tenga sus contactos con el Ejecutivo, con las áreas de Hacienda de la Nación, de las provincias. Entonces, bueno, hay gente que vive de eso, medra de eso. Pero el ciudadano de a pie, el que tiene un juicio porque un auto de cualquier repartición lo chocó o lo atropelló, no cobra nunca. Y esto es una situación de injusticia, ¿no? Es una injusticia que proviene de quien tiene la obligación primaria de administrar justicia. Y la verdad que acá en la provincia de La Rioja, yo hacía un reconto esta mañana dentro de lo que en la radio en las cuales yo estoy trabajando, y les decía que hace unos 10 años atrás aproximadamente las Madres del Dolor eran 10 o 15 personas nada más, las que daban vuelta a la plaza, las que te tocaban el bombo, que te cortaban la calle, qué sé yo. Y viendo el tema de que la justicia no avanza, no funciona bien, que son puestos a dedo los jueces, porque hay audios donde dicen, vamos a ponerlos a tal o cual, porque nos conviene. Hoy las Madres del Dolor son 40 o 50 familias y tenés 400 personas en la calle pidiendo justicia. Bueno, yo tengo mi opinión particular sobre eso. Yo respeto el dolor ajeno, es una cuestión que desde el punto de vista humano, quien lo desconozca, se coloca en una posición bastante complicada respecto de su participación en la vida social, ¿no? Como cualquier individuo que convive con otros en una ciudad o en un pueblo determinado. También hay que tener en cuenta de que este tipo de instituciones llevan a que haya, y voy a ponerlo entre comillas, dirigentes que en realidad son autodirigentes, ellos mismos creen que por el simple hecho de aparecer y hablar, y que me disculpe la audiencia, pelotudeces, ya se elevan a un estatus intelectual que los coloca en un Olimpo político, y resulta que después van a las elecciones y no sacan ni para los chicles, ¿no? Pero ellos medran con esto y utilizan el dolor ajeno, que eso es algo que no podemos permitir como sociedad. La utilización del dolor ajeno para medrar políticamente. Ahora, el tema de la administración de justicia, yo sostengo, la justicia está colapsada en todo el país, porque la justicia no acompañó el crecimiento demográfico que ha tenido la Argentina. En La Rioja tenemos la misma estructura judicial de hace 40 años y La Rioja de hoy es completamente distinta en su conformación social, en su crecimiento, en su educación, en un montón de cosas que hace 40 años.
Entonces le vamos poniendo parchecitos para que alguno diga, bueno, le cambiamos el nombre. Y esto viene de la Nación. Mucha gente me escuchó hablar a mí del caso Bloomberg. Bloomberg, pobre hombre, le mataron el hijo, un caso espeluznante. Bueno, después descubrimos que no era ingeniero y se hacía llamar ingeniero, pero prohijó, gracias al analfabetismo de los que ocupaban el Congreso, una reforma al Código Penal que lo terminó de decodificar. Entonces nunca se supo a partir de las reformas introducidas después de 1921 qué es delito y qué no, porque como dice Zaffaroni en algunos de sus momentos lúcidos, en la Argentina hay tantos discursos como operadores del sistema se alucinen. Entonces, bueno, cualquiera que está al divino botón se pone a estructurar una teoría y hay gobiernos integrados por analfabetos funcionales, sobre todo a nivel nacional, que compran ese verso y salen a hablar y uno los escucha y verdaderamente todo lo que uno aprendió en la universidad. Si yo tuve profesores de la talla de José Severo Caballero, de Raúl Torres Vá, de Jorge Claria Olmedo, de renombre internacional, todos esos principios del derecho penal y procesal penal que a uno le han enseñado, los ve dilapidados por una cuestión de analfabetismo político y de querer aplicar soluciones mágicas y de acuerdo, no, a aquel viejo principio romano que decía al César lo que es del César y al pueblo lo que es del pueblo, sino aplicar para echar agua para su grupo político. Y eso crea un sistema de bolsones de impunidad que es corrosivo de todo el sistema social. Y acá se ha llevado a ese sistema, yo en eso estoy completamente persuadido que el kirchnerismo destruyó la justicia hasta en sus cimientos elementales, creando bolsones de impunidad ideológica, como si el hecho de pensar de una manera determinada fuera condición sine qua non o esencial para no ser castigado. Y esta es una cosa que los argentinos tenemos que rever, y esto se trata de una revolución cultural que debemos volver a reimplantar en la República Argentina. El sistema educativo argentino necesita un replanteo que esté ayornado a la época. Ah, no, pero nosotros criticamos los de afuera. Resulta que todos los que criticamos están mucho más adelantados que nosotros, tienen unos estándares de vida superiores a nosotros y nosotros todavía seguimos hablando con que somos un país rico. Somos un país rico en la medida que trabajemos, produzcamos y salgamos a venderle al mundo lo que el mundo compra, no lo que nosotros le queramos vender. Pues eso es una costumbre argentina. Yo voy a criticar una parte del tema de las radios, ¿no? Por allí. Hay muchos locutores y periodistas que hacen radio para ellos mismos y no para la gente que está escuchando ni para la gente que está viendo. Ese es el tema. Y acá, como usted dice, acá en Argentina hacen lo que ellos quieren venderle a la otra gente, pero no lo que necesita la otra gente. Es que es un sistema, a ver, el sistema de los medios de comunicación de masa es un sistema bastante complejo, ¿no? Quizás quienes mejores lo entendieron fueron los norteamericanos y los rusos en el primer tercio del siglo XX. La escuela norteamericana con David Ward Griffith, que hizo Intolerancia, el nacimiento de una nación, que incluso reivindica al Ku Klux Klan. Sí. Bueno, Negrito no hubiera llegado allá porque... No, si me ven bien, ven que no soy negrito, que ojo azul y rubio. Y Lenin crea, con el grupo Siga Bertov y al mando de un cineasta que se llamaba Lev Kuleshov, el experimento del cine tren, que lo manda por toda Rusia a filmar, a hacer laboratorio y proyectar propaganda política. Eso se llama colonización ideológica. Sí. Bueno, después le echaron la culpa a Goebbels de muchas cosas. Goebbels toma toda esa enseñanza y la potencia de otra forma, ¿no? Pero sin embargo, los 10 principios básicos de Goebbels se toman. Yo tenía un amigo que, y esto es parte de la historia riojana, ¿no?
Cuando se creó el Frente de la Esperanza, al cual yo siempre llamé Frente Espantoso. El Frente de la Esperanza estaba a cargo. Estaba bueno, mi amigo Eduardo Menem. Ah, sí, Eduardo Menem estaba. Didi Massa, Machicote, Vaso, que tenía una mesa chica y una mesa más chica, y bueno. Yo me fui, mientras ellos estaban en Sanagasta creando eso, me fui a Chepe a dar una conferencia, un curso sobre los medios de comunicación masiva, con un muchacho que ya han pasado tantos años, estoy hablando del año 95, que no me acuerdo, pero tiene un libro, y él me decía, mira, el problema de la radio es que todo el que tiene un FM y está con el micrófono en la mano cree que Dios no toma ninguna decisión si no lo escucha a él. Y esta es una realidad que está planteada. El nivel de penetración que tienen los medios de comunicación en los hogares es terrible. Sí. Y empezando por la televisión. A esto, y hay que agradecerle a uno de los más grandes pensadores que dio Alemania, ¿no? Que para que se queden conformes, los muchachos eran neomarxistas. Se llamaba Theodor Weissengraun Adorno, que tiene un pequeño librito que se llama Televisión y Cultura de Masa, donde explica la inserción que tiene el televisor en los hogares en la creación de estereotipos o clichés. Sí. Y esto lo vemos todos los días. Y hemos escuchado hasta el hartazgo cómo influye alguna serie de televisión en la violencia cotidiana cuando es vista por personas que no tienen la formación por su edad, como el caso de los niños, o tienen deficiencias culturales, salen a tomar ese ejemplo de tirotear en las calles, por ejemplo, de la serie de televisión. Pero esto no es que solamente le vamos a echar la culpa a la serie norteamericana. Hoy por hoy China lo ha superado en producción a Estados Unidos y en nivel de violencia. De las películas chinas a mí me apasiona porque tiene una estética espectacular. No hablemos de las películas italianas. Las francesas son un poco más suaves, pero este modelo de violencia llevada al cine, estetizada, del cual yo creo que el principal esteta de la violencia en el cine es un chino que se llama John Woo, es lo que lleva a ir también creando situaciones culturales que nos llevan a tener una violencia latente. Esto es algo que tenemos que rever nosotros. Decía, el más grande de los filósofos, para mí, ¿no? Dijera Carlito Escañolari, para mí. Para mí. Para mí, fue Federico Fellini, ¿no? Que sublimó el ridículo como una manera de representar y de interpretar la condición humana y su vida en sociedad. Él decía que la televisión marcaba el declive cultural de la sociedad en general, ¿no? O el más grande de los marxistas, que era Groucho Marx. No tenía nada que ver con Carlito Marx, que la televisión había aumentado su cultura. Cada vez que alguien prendía el televisor, él se iba a la habitación del lado a leer. Entonces, acá tenemos que producir una revolución que nos lleve a un sistema educativo que a los chicos y a todos nos sirva, sobre todo a ellos que empiezan la vida, claro, para enfrentar el mundo que tiene desafíos terribles. La automatización está creando desafíos terribles y hay que empezar a ver ese mundo que antes, con la novela de Julio Verne, decíamos es fantasía. Bueno, el submarino atómico es una realidad, el viaje a la luna es otra realidad. Estamos mandando a los confines del universo sí, estamos mandando gente. Gente y nave, y tenemos un telescopio o varios telescopios escudriñando el universo. Entonces, todo llega. Tenemos que amoldarnos a la tecnología y tenemos que hacer que la tecnología tenga un contenido o una finalidad humanizante, no deshumanizante. Y en esto hay que trabajar. Yo no puedo creer que Japón, que no produce ninguna materia prima prácticamente, sea una de las primeras potencias económicas del mundo. Sí, sí. Ah, bueno, pero y no me vengan a decir que no tiene beneficio, porque uno por donde va en el mundo ve japoneses de turismo
y ya no vemos tanto argentinos, salvo cuando el libre juego del dólar nos permite ir a Miami o al otro lado a comprar 2 o 3 cosas de cualquier producto. Tenemos que volver a educar. Y en esto tiene una gran función la escuela pública. Yo soy un respetuoso a ultranza y admiro y guardo un singular cariño con todos los que fueron mis maestros y profesores. Nos enseñaron en la escuela pública y en la universidad pública nos enseñaron valores y nos enseñaron, por ejemplo, en la facultad, temas de profundidad jurídica que verdaderamente hoy día no lo encontramos. Hoy día no lo encontramos. ¿Por qué? Porque, bueno, tenemos una cultura audiovisual, tenemos el que hay que hacer estadística, entonces han entrado 1000 y yo voy a recibir 300 o 400, como sea, para poder seguir recibiendo fondos. Y de esta forma, bueno, se ha visto beneficiado a Andrea del Boca con la novela Papá Corazón, Mamá Corazón, como se hubiera llamado. Entonces, no se toma la educación en serio. Y hay que decir otra cosa, que debe tener el condigno castigo social y político, que Macri no lo toma porque yo pienso personalmente que Macri es un inútil. Y está rodeado de inútiles, salvo contadas y honrosas excepciones. Pero si yo fuera presidente, no se me ocurriría tener un lumpen como Marcos Peña de jefe de gabinete. Yo lo escucho Marcos Peña con su soberbia que no sé de dónde le sale, y verdaderamente no creo que la praxis política, aun cuando sean liberales, no lo veo parecido a Winston Churchill, ni a Franklin Delano Roosevelt, mucho menos a Roque Sáenz Peña o a los grandes políticos liberales que hemos tenido nosotros, como los gobernadores de Córdoba y de Mendoza, que han hecho potencia, Gabrieli, Amadeo Sabatini. Bueno, Amadeo Sabatini era radical. Ramón J. Cárcano, político. No, esto es hablar porque el aire es gratis. Y hablar porque el aire es gratis, ocupando un cargo público, crea una serie de necesidades y de creencias en la sociedad que nos lleva a el desencanto. También creo que alguna vez alguien tiene que tener la objetividad de analizar las incontables cadenas nacionales de Cristina Kirchner. Pero volviendo al tema, uno de los peores ministros de educación que tuvo la República Argentina y uno de los farsantes políticos más grandes que se infiltró en el peronismo, que se llama Daniel Filmus, trajo los programas creados en Cuba en 1995 y los implantó en las escuelas. Ahora yo quiero que alguien me diga, ¿qué tenemos de común con Cuba? Cuba es una isla, un enclave geopolítico que le sirve a esta nueva guerra, le sirvió a la vieja Guerra Fría y le está sirviendo a esta Guerra Fría, y que sirve de pivote para varias de las dictaduras amparadas en democracias formales. ¿Qué tenemos nosotros los argentinos de común? Tenemos una composición étnica completamente distinta, como recién hablábamos fuera de cámara, el crisol de raza. Tenemos una cuestión cultural completamente distinta. Tenemos medios de producción distintos. Tenemos un montón de cosas que nos separan, más allá del afecto de ser latinoamericano, pero con eso no alcanza. Entonces no podemos implantar un modelo de un Estado fracasado, que también, para que se queden contentos los muchachos, hay un pensador izquierdoso que yo admiro mucho de Estados Unidos, que se llama Noam Chomsky, que eso lo llama Estados canalla, que es el Estado que delinque y fuerza a sus súbditos, o sea, a los habitantes, a hacer lo mismo y los castiga cuando los chapa. El caso de los impuestos, el caso de los sueldos. El Estado te castiga si vos pagas sueldos en negro, pues el Estado es el principal pagador de sueldos en negro. Esto es lo que los argentinos tenemos que tirar sobre el tapete, ver qué país queremos. ¿Queremos ser una república bananera? Bueno, lo digamos. Pero los que propongan eso, que se pongan el traje de bananero y digan. Claro. Porque acá, y volvemos al tema de la disgregación de los principios de los partidos políticos, que se han convertido en sociedades para acomodar familiares. En el peronismo se ha... voy a hablar del peronismo porque yo soy miembro del Partido Justicialista, fui
autoridad en el departamento de Chilecito muchos años, la doctrina justicialista. Estaba leyendo el otro día con motivo de una carta que le hace Perón a Pablo VI cuando le devuelven el cadáver de Eva Perón. Sí. Y él ahí reafirma la condición del movimiento nacional justicialista diciendo que lo inspiran los principios cristianos y que es absolutamente humanista. Contrariamente a los del PC que trae la Cristina Kirchner, que son materialistas dialécticos. Es decir, no se puede ser y no ser una cosa al mismo tiempo. Usted no puede mezclar el agua con el aceite. Y esto Perón lo dice bien clarito cuando vuelve al país, que le dice, los que intentan infiltrarse en el movimiento y destruirlo, por ese camino van mal, porque los pueblos cuando se cansan hacen tronar el escarmiento. Cuando se lo dice a los delincuentes metidos en la JP que son autoridades, que son diputados nacionales, cuando dice, señores, acá somos todos políticos, entre gitanos no nos vamos a tirar las cartas, acá hay otros intereses que están en juego. Los que están con esos intereses se sacan la camiseta peronista y se van. Nosotros por perder un voto no nos vamos a poner tristes. Esas son parte de las 22 advertencias claras que le hace Perón a la infiltración ideológica que sube el gobierno, a lo que se llama entrismo, que estaba protagonizada por lo que se llamó la tendencia. El radicalismo sufrió lo mismo. A ver, ahora nos estamos enterando con documentación cierta que este padre de la democracia, que era para algunos Raúl Ricardo Alfonsín, para mí fue un fracasado, un mediocre que quemó el país y se mandó a mudar dejándolo incendiado, tenía varias reuniones y coordinaba con Roberto Santucho. Entonces, mezclar la Biblia con el calefón ha sido el modo de llegar a ocupar cargos y después, cuando están en el cargo, no dan la talla. Entonces, yo contaba el otro día en un programa lo que me decía un viejo abogado decano de una de las facultades de Derecho de Italia. Dice, he notado que en Argentina el éxito se castiga y el fracaso se premia. Y ellos, por ejemplo, en Italia, siendo un gobierno de centro-izquierda o de socialdemocracia, lo veían con muy buenos ojos a la década de Carlos Menem, ¿no? Que eran medidas que para ellos son normales y para nosotros provocaron una hecatombe. ¿Por qué? Porque acá los empresarios le echaban la culpa a los obreros le echaban la culpa a los empresarios. Todos íbamos a Miami a comprar cosas. Y los empresarios nuestros, en lugar de reinvertir y de crear una fuerte capitalización nacional, se iban a comprar departamentos en otro lado. Pero esto es de siempre. Por eso está la frase esa, yo soy argentino, de la Primera Guerra Mundial. Acá había familias que se llevaban hasta la vaca a Francia para tomar leche argentina. Qué bárbaro. Y esto es parte, casualmente hoy, y voy a meter un chivo en Infobae, cuentan la historia del gran playboy argentino, que fue Macoco Álzaga Unzué, y terminó malgastó una plata y el resto la gastó bien en mujeres. terminó pobre y muriendo con su gato. Pero esa era la Argentina de Macoco Álzaga Unzué, que andaba con las actrices de cine, que cuando los argentinos íbamos a tirar manteca al techo, esto lo cantan los tangos nuestros. Bueno, ese concepto de cultura nacional es lo que nunca hemos podido implementar. Ahora yo le hago una pregunta, Juan Carlos. La Feria del Libro fue hace muy poquito, el fin de semana. Tuvimos la muerte de uno de los diputados nacionales de acá de la provincia de La Rioja, del radicalismo. Pero yo le hice una pregunta. ¿Cómo vio usted de que la señora Cristina Kirchner presentase el libro de ella en la Feria del Libro, cuando la Feria del Libro de la República Argentina es la segunda Feria del Libro más importante del mundo? Bueno, Esto es un atrevimiento, un insulto.
porque presentar el libro que presentó ella hizo política. Obviamente, obviamente, no cabe ninguna duda. Yo en eso aplico siempre la frase de un poema de un gran poeta cordobés, que mucha gente escuchó las canciones de él y no sabe de quién se trata. Néstor César Míguez es el autor de la canción es El Principito, que grabó Daniel Toro y otras más. Tiene un poema que dice: el pájaro más breve tiene derecho a inaugurar el alba. Todos tienen derecho a presentar sus ideas. Ahora, está en la cultura general de un pueblo elegir. Que presente su libro me parece bien. Yo dudo que lo haya escrito ella, pero bueno, como también dudamos todos los argentinos que sea una abogada exitosa. Ha hecho un acto político tomando la Feria del Libro. Yo creo que no tiene mayor importancia eso, el hecho de que haya ido a hacer un acto político. Sí, tiene importancia que haya militantes de Colina y de la Cámpora que hayan ido a insultar a otros autores que no piensan como ellos. Y esto fue un escándalo. Eso es esa siembra de la política que hizo, de la violencia política que hizo el kirchnerismo, cuyo principal adalid es el delincuente convicto de Luis Delía, que está cumpliendo pena privativa de la libertad, y cuya principal expositora y voz cantante del pensamiento kirchnerista, Eve de Bonafini, es la violencia. Vos no pensás como yo, tengo que aplicarte la violencia porque yo soy la dueña o somos nosotros los dueños de la verdad absoluta. Ahora, la justicia nuestra tiene una falla principal. No ha terminado todavía de investigar Sueños Compartidos, la cantidad de viviendas que estaba haciendo la madre de Plaza de Mayo y que desapareció la plata. Castigaron a los trabajadores que le fueron a hacer juicio laboral para cobrar sus legítimas acreencias. Ya dejaron de ser trabajadores, eran emisarios del imperialismo. Esto es lo que los argentinos tenemos que, con este tipo de gente, tenemos que erradicarla. O porque tenga una edad como la que tiene, no va a ser pasible de estar detenida, aunque sea en prisión domiciliaria. Tenemos preso gente de 94 años, tenemos un tipo en la cárcel con un sistema de respiración artificial como es Patti, más allá o más acá del delito que haya hecho, que habría que estudiar bien y hacer de nuevo un juicio perfecto, objetivo y sobre todo imparcial. Lo llevaron en una camilla y con suero a la sala de audiencia. ¿Eso es lo que queremos los argentinos para nosotros? No, yo no lo quiero ni para mí ni para mis hijos. Y tengo 66, voy a cumplir 67 años y tengo las mismas convicciones que tenía cuando tenía 17, 18 años. Nosotros tenemos que ser justos para todos, no justos para lo que nos conviene. Porque acá hay una realidad. Acá esa realidad es de que si nosotros no afianzamos la justicia, y esto no es recitar el preámbulo como Alfonsín, porque no soy candidato a presidente, ese mandato constitucional que tenemos, y nos vamos a convertir en una sociedad en perpetua disolución. Esto tenemos que aprenderlo. Esto es la verdad que hay que decirle a la gente. Pero acá no, me persiguen políticamente. Miren, el que roba es un ladrón. Robe en el Estado, robe una gallina, es un ladrón, tienen que tener el castigo con la graduación que le da la pena de acuerdo a lo que se llevó. Claro. Prefiero un asaltante que sale a mano armada a robar y no uno que se sienta en un escritorio y roba 10 veces más que el que fue, o 10, 1000 o miles de veces más que el que salió a la calle a delinquir, que muchas veces algunos salen por estado de necesidad, que también está contemplado por la ley penal. Pero para eso necesitamos instruir al pueblo en una cultura jurídica. Ahora han salido, siempre andamos a contramano de la historia, con los juicios por jurado. Estaba viendo una conferencia de un procesalista que yo admiro mucho, un italiano que tiene mucho que ver con América Latina, viene permanentemente, se llama Michele Tarufo, que dice, ¿cómo podemos analizar una sentencia de un jurado si el jurado no vota jurídicamente, sino vota emotivamente? Es decir,
vota por el sentimiento. Sí. Y en Estados Unidos, que son los papás del juicio por jurado, entre el 3 y el 5% llega a juicio por jurado. El resto es un juicio carísimo y que ofrece una serie de falencias. Estamos viendo día a día que están revisando sentencias y viendo que hay gente incluso que llega a cumplir 50 años siendo inocente, con el avenimiento de los nuevos métodos de investigación, como es el análisis de ADN y una serie de cuestiones. Tenemos que ayornar la justicia, tenemos que ayornar la manera de gobernar. Si no es buen político el que habla macana, besa bien, sale a saludar a la calle, nombra a todos los santitos del Evangelio, sino el que hace gestión. Porque hay que decirlo, los políticos, los gobernantes son empleados nuestros. Por eso se llama mandatario. Los mandantes es el cuerpo electoral, es la sociedad en su conjunto, si se quiere. Ellos van a cumplir sus deberes de administrar lo que es nuestro. No van a ser capataces ni a hacerse dueños de lo que es nuestro. Y esto no tiene ideología, esto es una constante en la Argentina. Yo digo, discúlpame, sí, no. Yo digo, nosotros hemos tenido gente en el Congreso de la Nación brillante, ¿no? Como el caso de Lisandro de la Torre, Mario Bravo, Alfredo Palacio, que era socialista, Eduardo Menem. Le guste o no le guste, yo considero que su actuación en el Senado fue brillante. Y ahora, por ahí tenemos que escuchar cada cosa. Tienen que estar preparados. Yo por eso he entrado a tener admiración a la perpetua moderación y calma que le impone Pichetto a una serie de cuestiones. ¿Por qué ahora, por ejemplo, un imbécil como Sergio Massa dice la ley de extinción del dominio? Pues bien, la Argentina prohibió en 1853 la confiscación de bienes, porque era el arma política que tenían para contrarrestar a los rivales. Los echaban y se quedaban con los bienes. Entonces, yo estoy completamente persuadido que hay que recuperar lo que robaron, pero hagámoslo bien. Hagámoslo bien porque después nos comemos cada juicio que pagamos el doble. Pagamos los argentinos. Porque yo el otro día escuchaba uno que me decía, Kicillof le pagó al Club de París, sí, le debíamos 4.500 y le pagó 11.000. Claro. Es decir, la mentira como medio de difusión no nos sirve. La pregunta que le iba a decir, ¿qué opina? La ciudad está plagada de carteles ya y de pasacalles, ¿no? Donde una dice, Cristina presidente, Pocho gobernador. No estamos hablando de Pocho Bernabé Ángel Arnaldo, no. Estamos hablando de Brizuela. Bueno, eso es lo que trajo el peronismo. Eso es lo que trajo la ruptura del peronismo, eso es lo que trajo el kirchnerismo. Es decir, el cura Pocho en una oportunidad dijo que yo era un enemigo de la democracia por no pensar como él. Yo no pienso como él. Directamente no pienso como él, pero eso no lo transforma en enemigo mío. Obvio. Tiene la obligación de respetar mi manera de pensar como yo respeto la de él. Lo que yo quiero saber es quién ha pagado esos pasacalles. Como varias de las otras cosas que quiero saber quién las paga, porque las termina pagando el pueblo. Es decir, nosotros que somos la mitad del sándwich, lo que está en el medio, sea jamón crudo, mortadela, quesillo, mermelada, lo que fuera. Nosotros somos los que estamos en el medio y la presión tributaria nos ataca a todos. Y yo esto lo digo con total orgullo, ¿no? Y lo puedo decir. Yo cada vez que fui candidato jamás toqué un mango del Estado, porque aparte tampoco tenía cargo público, metía la mano en el bolsillo y me bancaba mis campañas, bien o mal, lo hacía. Ahora, ser candidato con la plata del Estado, bueno, acá hemos tenido una elección que hasta hemos repartido inodoro. Y todavía después el candidato electo se sorprendía y se daba por ofendido por ese hecho. También hemos tenido candidatos que lo han hecho de un medio de comunicación para que sea presidente del departamental de la Unión Cívica Radical. Es decir, acá nos conocemos todos. Alguna vez empecemos a poner el nombre que tienen. Yo no me voy a poner a ser director del Instituto Balseiro
porque de física y química no conozco un pomo. Claro. Pero acá hay gente que dice, che, necesito algo para ir tirando, y está un ministerio, y bueno, como para andar. ¿Será esa la razón que nos conocemos todos, que ahora en este momento el Partido Justicialista no tiene visualizado cuál va a ser la persona que va a representar al partido como para ser el gobernador de la provincia de La Rioja? Para ser candidato. O para ser candidato, para enfrentarlo a Julio Martínez y creo que va Felipe Álvarez como vicegobernador y como intendente, creo que tengo entendido que Brizuela y Doria. A ver, mis paisanos, yo a pesar del apellido italiano, por parte materna soy descendiente de libanés, tienen una interjección tan popular como ojalá, que es una expresión árabe que significa quiera Dios, ¿no? Claro. O inshallah, que si ya tatiri significa ay Dios mío. Ay, Dios mío. Es decir, la política se ha disuelto de tal forma, la ley de lema fue una de las responsabilidades, siendo suplantada por las colectoras, que era una ley de lema disfrazada. Pero están pensando que la van a habilitar de nuevo. Y bueno, están ahí. Sí. Los muchachos se van juntando entre ellos y bueno, están viendo la manera de seguir. Hay muchos que no están, pero dicen, yo tengo una trayectoria, necesito que me tiren algo para sobrevivir. Yo digo que trabajen. A ver, yo dije, no me meto más en política, me fui a abrir el estudio y trabajo como mono. Y no digo que no quiero con esto decir de que sea yo muy bueno, no, sino es cuestión de trabajar. Y toda la vida he trabajado, salvo los 4 años que fui diputado provincial, y el breve interregno que fui diputado constituyente, nunca tuve este cargo electivo. Hay que salir a ganarse la vida. ¿Por qué tenemos que bancar a familias enteras nosotros? Que alguien me lo diga. Cuando vos sos hijo de, tenés que tener 2 condiciones. O ser muy sabio para que no te critique nadie, o ser muy simpático para que te quieran todos. Porque vos a mí me podés venir a decirme, a acompañarme a asaltar un banco, y yo te digo, bueno, podemos ir. Pero vos venís y decirme, no, yo que soy gobernador, o que soy presidente, o que soy virrey, lo voy a poner a mi hijo porque creo... No, ya para eso no estoy. Tenemos experiencia, ya que a muchos se les ha dado por ser latinoamericanistas, sin conocer la verdadera historia de Latinoamérica. Tenemos el ejemplo de Haití. François Duvalier dijo, ¿para qué vamos a andar gastando plata en elecciones? Me eligen a mi presidente vitalicio, hereditario, y lo puso al hijo, que después hubo que sacarlo, y un país que era riquísimo terminó siendo uno de los países más paupérrimos y con crisis humanitaria terrible hasta el día de hoy. Esto es lo que hay, la cultura política se adquiere con la praxis política, con los partidos políticos, que son los ámbitos de expresión y de discusión. Si no, ese centro de discusión se traslada a las confiterías, a las canchas de fútbol, a un montón de otros lados, y no donde deben estar. Y al trasladarse van adquiriendo elementos extraños que rompen los principios. No es que los principios de un partido político son inmutables, no, eso es ser estúpido pensar eso. Los principios de los partidos políticos son inmutables en cuanto al presupuesto ético que los mantiene, pero todo lo demás es cambiante de acuerdo a la realidad que los circunda, porque la realidad cambia. Y esto lo decía el general Perón en la comunidad organizada, ¿no? Es decir, el hombre debe realizarse en la comunidad a su vez que realiza la comunidad. Dicho, y lo repito de nuevo, aunque a muchos no les guste, John Fitzgerald Kennedy decía, no es necesario, no hay que preguntar qué puede hacer mi país por mí, sino qué puedo hacer yo por mi país. Y esto es lo que tenemos que aprender los argentinos. A mí el otro día me puso los Gobelins por la garganta, disculpen la interjección. Cuando salen a decir un montón de sachi historiadores que San Martín era hijo de una india, mayor valor tiene un tipo que es un genio militar en la historia universal. En la historia universal. Obvio. Esto es lo que tenemos que enseñarle, que no se le rinde homenaje a San Martín para cantarle el himno o para tener estatua. Se le rinde porque fue un genio militar y prohijó la independencia de este país. Independencia que después se encargó de dilapidar Rivadavia y un montón de otros lúmpenes que llegaron al poder.
Resulta que ahora se sale a destruir la figura de Julio Argentino Roca, que era parte de la generación del 80, que es la que pensó el país de acuerdo a lo que estaba imperando en esa época en el mundo. Bueno, que produjo la masacre de los indios, que tampoco fue tanto. Mayor masacre producieron los mapuches que se vinieron de Chile y que hoy día dicen que son una nación en territorio argentino. Y nosotros tenemos argentinos incultos que dicen, no, hay que defenderlo a los hermanos. ¿Por qué no van a Chile? Porque en Chile los castigan, los meten presos y aún hoy siguen muriendo en las cárceles. ¿Por qué nosotros tenemos que comernos los garrones del resto de Latinoamérica? Hoy día me decía uno, fue a Chile, se enfermó, le costó una fortuna la enfermedad. Los médicos lo atendieron, habían estudiado acá en la Universidad de Barcelona. Está bien, es rentada, pero... pero vino a la Argentina a estudiar. Vinieron a la Argentina y aparte, a nivel de las otras universidades, es barata. Claro. Entonces nosotros recibimos, preparamos y mandamos. Te pongo un ejemplo. Yo quiero que la ministra de Salud explique cuántas enfermeras cubanas tienen en el hospital. ¿Cuántas enfermeras venezolanas tienen en el hospital? ¿Cuántas brasileñas tienen en el hospital? O en La Rioja no hay enfermeras. Te cuento una cosa, que esto nos llena de orgullo. Los terapistas ocupacionales egresados de La Rioja son requeridos en todo el país por su nivel de excelencia. Ahora, que alguien me diga, ¿por qué tenemos que...? Porque pobrecito viene. Yo, el que viene de Cuba, no creo que venga fugado de ahí. Porque verdaderamente Cuba produce ese tipo de infiltración y eso es lo que ha ido creando los focos sediciosos en América Latina. Lo que no se consigue con la persuasión por medios pacíficos se consigue por la implantación de sistemas de violencia generalizada. Entonces, los riojanos también alguna vez tenemos que dejar de ser tan generosos. Decir, y hoy día vemos, hay colombianos, venezolanos, tienen todo el derecho del mundo de trabajar. Obviamente. Pero un argentino vaya y es discriminado. Y esa discriminación tiene gran cuota de razón la fama que nos han dejado los porteños, ¿no? Sí, la en verdad esto hay que sí. reconocer que... Los porteños, a donde van, hacen desastre. Yo he estado en Chile y en Chile a los porteños no lo quieren. No, en Chile, en Brasil, en Brasil España. igual pasa exactamente lo mismo, en Uruguay pasa exactamente lo mismo, en España pasa exactamente lo mismo, y bueno. La viveza criolla, esto es genial, ¿no? Porque hace a una época que bueno, ya se abrieron y se están abriendo los archivos históricos de Estados Unidos y se abrió una parte de los archivos en Argentina hasta que Cristina dijo que no. Cuando la Argentina, cuyo principal aliado político era la Unión Soviética, rompe el bloqueo decretado por el Consejo de Seguridad y las Naciones Unidas y le vende trigo, maní, vino a Rusia. En el caso del vino no se preparó para que pueda soportar el pase del trópico, ¿no? Sí. Y del Ecuador. Sí, llegó hecho agua sucia. Sí, exactamente. Y en el caso del maní, arriba iba maní de primera calidad y abajo iba arena. Esa es la viveza criolla que nos ha cerrado los mercados. Sí, sí. Hacíamos figurar que vacunábamos animales contra la aftosis y no los vacunábamos. Contra la brucelosis, que es la fiebre malta. La Rioja tenía una población, era una enfermedad endémica, la fiebre malta o brucelosis. Fiebre de malta o brucelosis. Entonces la viveza argentina. Eso es lo que nos llevó a creernos los reyes de la creación. Y vos fíjate. Como en aquella época que vos subías a Aerolíneas Argentinas, eras un albañil y terminabas siendo un ingeniero o un arquitecto donde bajaba. Bueno, pero hay otra la universidad serie. Vos fíjate de más alto vuelo. Lo que nosotros tenemos, ¿no? Y cómo nuestros mejores hombres triunfan afuera y no adentro. Cierto. Nosotros nos enteramos que de la existencia de Luis Federico Leloir porque gana un premio Nobel. Y cuando uno ve la pobreza del laboratorio en el que trabajaba, te dan pelotones de bronca. Bueno, ahora que está de moda y que ha filmado
una película que tiene excelentes críticas. Juan José Campanella era director de directores en Estados Unidos. Sí, yo tengo Mario Bunge, un filósofo de fama mundial, vive en Canadá. Yo tengo un amigo, el doctor Ramón Díaz, no sé si usted lo conoce. Vive acá, es riojano, vive acá. Él estuvo en la NASA, estuvo también fue médico en la época de Bilardo, en la selección argentina. Él me comentaba que él cuando trabajaba allí en la NASA disecaba los productos para que los astronautas pudieran comer. Me trajo, lo tuve acá, me trajo, dice, ¿vos querés tomar un vino, un Cabernet, un Sauvignon? Dice, acá está, este es el polvito. Lo echás acá en este vaso de agua y te estás tomando un torrontés como si fuese producido en una bodega. Bueno, había una época, nos pongamos un poco más jocosos, ¿no? Había una época que la uva era cara, Sí. uno con 2 camionadas de uva compraba un Torino en esa época, lo cual era... Y solía decirse que el vino también se hacía de uva, ¿no? Hacían vino de melón, de melaza de caña, bueno, también es propio de la viveza argentina. Hasta hubo un envenenamiento masivo en Buenos Aires por vino con alcohol metílico, Sí. que fue, bueno, un caso muy sonado. Pero no fue el único, no es que hayamos sido nosotros. En España hubo un envenenamiento masivo con aceite de colza, porque la colza se había puesto de moda para los regímenes dietéticos, que yo ya no hago ninguno, porque cada vez engordo más, pero bueno. El único régimen efectivo es cerrar la boca. Y también produjo un envenenamiento masivo, pero eso parte también por la falta de controles del Estado. El Estado dilapida fondos donde no debiera aplicar controles rigurosos, porque hacen a la salud de la población. Y la salud no es un gasto, es una inversión. Un pueblo enfermo no produce, un pueblo enfermo no se educa, pero también es un modo de tenernos como pueblos mendicantes para tener votos cautivos. Sí, en la época de elecciones se usan. Bueno, en la época de las elecciones también. Ahora resulta que cuando uno repite un grado es un estigma. O sea que da lo mismo el que estudia que el que no estudia. No hay la posibilidad de ofrecerle a una persona el ejemplo de que cumpliendo con las normas y que estudiando se va a superar. Porque, pongamos el caso, una empresa tiene un trabajador que es excelente y le da un sobresueldo por productividad, que en todas las partes del mundo se utiliza eso. Sí, un incentivo para la persona. Integra el salario, pero bueno, tiene otro empleado que va a rascarse los goblins, toma mate, habla huevada. Ahora, al pagarle a lo denuncia por discriminación. Le tiene que pagar lo mismo al que produce, al que sirve, que al que no sirve, que produce aparte un mal ejemplo. ¿Y en qué termina eso? Dice, yo trabajo y cobro lo mismo que que no trabaja. Y esa degradación de la cultura del trabajo es bastante complicada. Y esto no es culpa solamente del empleador, es culpa también del Estado y de una situación política que nos han llevado gente que accede al poder sin tener la preparación mínima para ejercerlo. No, acá en la Casa de las Leyes que está frente de la Plaza 9 de Julio, hemos visto diputados que tocan muy bien la guitarra, una forma de decir, como cantante un buen diputado y como diputado un buen cantante, ¿no? Y así hemos visto hasta verduleros que han sido diputados, hemos visto, qué sé yo, hay algunos que le faltaban materias para terminar de ser abogados y han venido, no, soy doctor soy abogado, pero le faltaban, bueno, así hemos visto un montón.
acá hay un montón. No es el oficio que tenga, porque decía No, Epaminondas. pero quiero que cumplan los requisitos necesarios que tengan estudio las personas, porque están en las casas de las leyes donde va el presupuesto de la provincia, donde estudian ellos, donde se hacen, bueno, usted sabe mejor que yo, Las normas usted ha de sido convivencia y que rigen el diputado Estado. de la provincia. Decía Epaminondas. Y yo iba cuando usted estaba allí y daba placer, daba gusto. Me acuerdo que hacía las transmisiones yo para Radio Libertad, y escuchamos cómo debatían un proyecto de ley. Hoy, no, que lo mandó tal, levantemos la mano, ya está, aprobado. Hoy no se debate, no se dice nada, dura 5 minutos y listo. Por eso ya no hay más transmisión de ahí. Obviamente, a ver, había un general griego, Epaminondas, que decía no es el hombre que hace el oficio que hace al hombre, sino el hombre al oficio. Epaminondas fue un genio militar que derrota a los espartanos y, bueno, por cuestiones políticas lo degradan y lo tenían de barrendero. Nunca las calles de Atenas estuvieron más limpias. Y él decía que él ejercía con orgullo su profesión de barrendero. Es un problema de sentido común. Yo, en mi época de diputado, escuchaba a diputados decir, yo no tengo obligación de conocer leyes. Le digo, escúchame, te han elegido para hacer ley. Sí, obvio. ¿Cómo va a venir a decir que no tenés obligación de conocer la ley? Esto es parte de una cultura política. Yo tenía un gran amigo, ¿no?, que era el padre de Julio Martínez, que se llamaba Julio César también, el Gordo Martínez, que yo lo criticaba porque decía que elige los concejales a dedo, y el Gordo tenía una frase muy célebre que decía, hacen la O con el culo el vaso. Y me decía, ya cuando vos llegues a viejo vas a ver que uno tiene que tomar ciertas medidas como protección al resto de la gente, aun cuando sepamos que vamos a perder las elecciones. Sabias palabras del Gordo Martínez. Y eso, bueno, lo hacían. Y bueno, tío Luis Vaso cambiaba la lista desde el Partido Justicialista a la justicia electoral y trataban de irse. Porque también yo he escuchado muchas veces que es, che, lo vamos a poner a fulano, pero no lo puedes mandar ahí. Le ponemos un asesor. Le digo, pero el asesor no se va a sentar en la banca de concejal o de diputado a discutir una cosa. Esta degradación de la política, que es el sueño americano de vida, o el camino americano, el American Way of Life, mal interpretado. Si es porque no voy a ser yo. Claro. Nos ha llevado al desprestigio institucional. Y lo que nosotros no tenemos es calidad institucional. También hemos creado un brillante negocio, ¿no? Compramos premios a la excelencia, esto y otro, total, eso nos da una imagen distinta ante la sociedad, que no es así, porque en definitiva terminamos pagando el pato nosotros como sociedad y perdiendo oportunidades de consolidar un futuro y un país en serio. Es que eso de crear legiones mendicantes con planes sociales, yo estoy de acuerdo que nadie debe pasar hambre, nadie debe pasar hambre. Al que le guste puede ver una miniserie que se llama El Mecanismo, que es brasileña, ¿no? Y los trabajadores son varios, los actores son del Partido Traballista, que es la crónica del Lavallato. Sí. Es decir, Lula dijo, yo aspiro que mis connacionales me desayunen, almuercen, merienden y cena. Lo mismo que dijo Máximo el otro día en su rapto de lucidez y lejos del PlayStation. Pero esto se logra con trabajo. Claro. Porque si yo le doy a la maquinita, dejo una olla de presión como dejo el kirchnerismo, con barcos llenos de gas importado para negocios del delincuente de Esteche y de todo eso que levanta la bandera de la nacionalidad para llenarse los bolsillos, mientras nosotros somos un país gasífero, recién ahora estamos volviendo a explotarlo y teniendo problemas con empresas como Techin que están proveyendo el capital.
Pero ahora hemos pasado también a exportar gas y a surtirnos mínimamente de gas. Antes no había gas. Sí. Y se quedaban sin gas semanas enteras. En homenaje al pueblo. Pero, a ver, al pueblo no se le da de comer, se le enseña a trabajar para que produzca. Perón decía, cada argentino debe producir por lo menos lo que consume. Ahora, el que no crea puede ver, en YouTube están todos los discursos de Perón, los puede ver. Ahí están todos. Entonces, no me pongan a decir a mí que van a crear legiones mendicales, ni que van a traer pobres de otros países y a solucionarle el problema a Chile, a Bolivia, a Perú. Bueno, a Bolivia ahora el peso boliviano vale más que el nuestro. A Paraguay. Colombia. Dándole Venezuela. Planes sociales que pagamos los argentinos. Y esto no se trata de ser malas personas o no ser solidarios. No, obvio. Hay muchos de los muchachos, amigos que han estado exilados en Venezuela y en Colombia. Existe una natural animadversión en contra de los argentinos. Pero nosotros somos los grandes. Como nos sobra todo, tráiganlo, le demos todo. Cuando vamos allá y nos topamos con una realidad, que en el caso de Europa, y esto yo lo discutí un día en un congreso de derecho penal, en Europa nos dicen sudaca. Sí. Ahora, en Europa aplican las teorías que van creando, por ejemplo, en derecho penal en Alemania, con sus traductores españoles, las aplican en América Latina. Nosotros somos el campo de experimentación, como fuimos el campo de batalla de la Guerra Fría, y después siguió siendo, y sigue siendo hoy día también África. Sí. Y esto es lo que tenemos que los argentinos empezar a hacerle caso a lo que decía Ortega y Gasset, argentino las cosas, o lo que decía el general Perón. Hechos son amor y no buenas razones. Hay que trabajar y hacer las cosas. Con la palabra y la maquinita no hacemos nada. Con la mentira y el discurso grandilocuente, para mí, como argentino, como republicano, prescindiendo de la ideología, que alguien diga tienen que tenerle miedo a Dios y un poquito a mí, me parece un insulto a la democracia, me parece un insulto al sistema republicano de gobierno y a la historia, a Belgrano, a San Martín, a nuestros caudillos, a Rosa, a Sarmiento. Al que le guste, y al que no le guste, no. Pues eso es un insulto. Porque yo, como ciudadano, no tengo por qué tenerle miedo a un funcionario. Doctor, ya por último, por allí se dice que Macri parece que no se va a presentar como para su reelección porque Vidal está midiendo mucho más que él y que está la posibilidad de que él se baje y que la señora no se presente tampoco por la situación que va a vivir este martes, ¿no? Y aparte de las redes sociales que comenzaron a insultar a la Suprema Corte por lo que había pasado, que no iba a estar sentada en el banquillo el martes, ¿no? Bueno, esto es un caso raro. Yo leí hoy día el comentario del vocero de la Corte, que habitualmente se hace esto. Yo tengo 46 años, voy para los 47 años de ejercicio de la profesión. El per saltum se dio muy pocas veces. En La Rioja tuvimos uno de los primeros durante la época de la dictadura, ¿no? La Corte llevó un expediente de un ex cura de Güello que tenía una colonia hippie, de acuerdo a lo que dicen los mismos curas. Yo no tengo mucha relación con la curia, que digamos. Lo demás lo han dicho testimonialmente, así que no estoy diciendo nada que no se pueda acreditar. Porque el padre era juez federal, un hombre de mucho prestigio, y llevaron el expediente y después lo devolvieron. Ahora, esto me parece que es una jugada que le salió mal a la Corte, porque hay muchos casos que podría ser lo mismo, de violaciones flagrantes al derecho de defensa, a los principios penales más elementales, al principio de legalidad que dice no hay delito si no hay ley previa. Este principio de legalidad que lo establece el Estatuto de Roma, que ahora muchos se llenan la boca y ni siquiera lo han leído. Y que por ahí si se ponen a estudiar bien se llevarían una sorpresa con las palabras de su papito Zaffaroni cuando habla de muchos de estos temas. Entonces,
llamar eso. Ahora salen a decir que no, que el juicio iba a comenzar, que no hubo orden de aplazar el juicio. Tiene que ir a juicio. Yo no digo si es culpable o inocente. Tiene que ir como cualquier argentino va a juicio. Sí. Lo que pasa es que ahora les duele porque están aplicando la misma teoría que aplicaban en el juicio de lesa humanidad. Dominio del hecho por dominio de la organización. ¿Qué es lo que le aplicaron debido por la masacre del 11? ¿Qué es lo que aplicaron en la causa Cromañón? Ahora, eso es bueno para aplicárselo al enemigo político y es malo para ellos. Y yo respecto a eso reconozco, una de las pocas cosas que le reconozco a Pepe Firmenich cuando dijo, hubo una guerra. Yo no quiero que me recuerden como un militante tonto muerto sino como un combatiente por un proyecto revolucionario. Entonces, le aplicamos a uno, se lo apliquemos a todos. Las leyes son generales. No conozco ninguna ley que diga que a Cristina, Máximo y Florencia no se le aplica la ley, o a Julio Devido, o al Chino Zanini, o a Julio Samid. A mí que hable y que tenga prensa un tipo como Pajarito Graboy chico. Pajarito Graboy padre era del PC y se fue a Guardia de Hierro, es decir, del Partido Comunista se infiltró en Guardia de Hierro, que era la ultraderecha peronista, dirigida por mi querido amigo Brito Lima. Lo digo mi querido amigo porque si no lo mismo dicen ahí en el partido. Es hijo de Matilde Menéndez, o no hemos olvidado de Matilde Menéndez. Yo creo que tienen mala memoria. Tipo habla porque dice que es amigo del Papa. Bueno, y el Papa es jefe del Estado Vaticano. Y es jefe del que crea que la Iglesia Católica le va a solucionar la vida, es dueño. Cada cual es dueño de creer lo que quiera. Lo que no es dueño es de implantar y de obligar a uno que piense como ellos. Ahora, si ser amigo de Bergoglio significa sacar patente de infalible y de sabio, que nos digan entonces, nombramos algún ministro de Economía que ponga el Papa. Esta infalibilidad del Papa fue dejada de lado, entre otros, por el más brillante de los papas del siglo XX, que fue Juan Pablo II. ¿Macri se baja o no se baja? Macri es un inútil. Yo creo que le dieron un país, lo chocó. Pero no solamente es culpa de él, sino es culpa de la insensibilidad. No, insinceridad del sistema político. Macri lo que debió haber hecho es recibir bajo el beneficio de inventario, área por área, y llevar gente que sea indubitable para que controle esa auditoría, para que veamos hasta qué punto. Resulta que ahora nos damos con que hay una población en Chaco que tiene 1.200 habitantes y tiene 800 pensiones por invalidez. Y a ver, no es que le están ayudando a la gente, nos están robando a todos. Ayúdenle a esa gente, créele fuentes de trabajo genuinas. Los yanquis han hecho un gran país distribuyendo equitativamente los impuestos. A las zonas menos agraciadas por la naturaleza le cobraban menos impuestos y así han desarrollado armónicamente el país. Veamos La Rioja, el único departamento desarrollado más o menos armónicamente en su ámbito poblacional es Chilecito, que tiene todos los distritos, incluso hay varios distritos que tienen más población que un montón de departamentos. Doctor, nos pasamos. Realmente una hora es muy poco para charlar con usted. Para mí es un placer realmente que esté acá, escucharlo hablar y preguntarle. Me han quedado un montón de cosas. Le quería preguntar sobre el gobierno de la provincia de La Rioja, el futuro de los riojanos. Nos ha quedado un montón de cosas. Seguramente que vamos a tener otra charla más. Es un placer, doctor, como siempre. Y el futuro de los riojanos lo tenemos que hacer entre todos, si no, no vamos a tener un futuro. Hay que saber elegir ahora. Queda poco. Ustedes allí, muchísimas gracias por estar hasta esta hora. Gracias a mis compañeros que me han bancado un ratito más. Y nos volvemos a encontrar, Dios mediante, la semana que viene. Hasta entonces.